FM 89.1, Radio Universidad. Hablando de compra de economía y de números, el que más sabe de esto es Sebastián Sheinberg, que está en línea con nosotros, es nuestro economista de cabecera y le damos la bienvenida. Sebastián, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Te iba a preguntar cuánto pueden valer 2 anillos de diamante, pero dejá, no. Es un lindo récord, ¿no? Es un lindo récord. En fin. Bueno, sí. Hoy se va a conocer un número que va a ser más impactante que estos $3.300 seguramente, que tiene que ver con la inflación y que parece un problema sin fin, ¿no? Para nosotros. 6,7 va a ser el número de la inflación, ¿eh? ¿Esa era una de las bombas? Sí, una de las bombas. Ya está, 6,7 va a ser el número del INDEC. Walter Ferreiro te lo anticipó. Que se va a anunciar a las 16 horas, pero ya se sabe. Bueno, la verdad que es una sorpresa, ¿no? Para todos, porque, bueno, no es tan sorpresa porque los que salimos a hacer las compras nos dimos cuenta hace rato que la inflación era un problema galopante, ¿no? Pero bueno, este mes se sumaron un montón de ajustes estacionales. El tema es que en marzo se ajustan algunos precios de servicios, sobre todo en la educación, etcétera. Pero también es cierto que la Argentina está recibiendo el coletazo de una inflación mundial, ¿no es cierto? Claro. Eso también hay que reconocer y eso impacta muy fuerte en los precios de la energía, como habíamos estado charlando. Los precios de los alimentos, y acá viene la controversia de ver cómo un país como Argentina, que exporta y consume los mismos bienes que consume son los que exporta, cuando esos precios se elevan tanto, cómo afecta en los bolsillos de los consumidores, ¿no? Cómo generar alguna medida que desvincule el aumento del precio internacional con la evolución del precio local, ¿no? Y eso genera controversias porque muchas de estas medidas tienen que ver con el tema de las retenciones y son temas un poco tabú, han generado bastante conflicto en años recientes. Entonces, bueno, la verdad que hay una serie de factores que son, como te digo, mezcla estacionales y mezcla de conflictos heredados, y también es cierto que, bueno, la gestión también ha mostrado alguna debilidad para aplacar toda esa serie de medidas que son un viento de frente, no de cola, ¿no? En este caso. Claro. Entonces es complicado, pero bueno, lamentablemente también son momentos en que los gremios están repactando sus condiciones salariales y hay una inercia inflacionaria que es difícil de detener. Vienen los ajustes de tarifas que lamentablemente se tienen que producir porque los servicios públicos están muy atrasados en términos de los precios relativos, y entonces hay toda una serie de condiciones que te condicionan a un nivel de inflación elevado, ¿no? Y bueno, muy perjudicial para el que tiene un ingreso, ya sea registrado o no registrado, sobre todo, porque van siempre los ingresos a la saga de lo que es el aumento de los precios, ¿no? Y además hay un fenómeno importante también, que cuando el presidente anunció la guerra contra la inflación, en ese momento, como sabemos, muchos comercios y empresas hacen ajustes preventivos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, un cóctel bastante explosivo en ese sentido. Sí, y ahora digo, ¿cómo se ataca esto? Porque bien lo decías vos, nosotros nos damos cuenta, lo decíamos también nosotros al principio, cuando vamos al supermercado, y el número es la fiebre, digamos, es la consecuencia de algo que venía de atrás y ya sabíamos que en algún momento iba a aparecer. Ahora, ¿cómo haces para combatir esto cuando dentro del mismo gobierno, por ahí las dos recetas, uno te dice, no, el problema son los formadores de precios de los supermercados, vamos a los supermercados, pero después el que te aumenta es el chino, entonces dice, no, ahora vamos a ir con los chinos también, y después el problema es el transporte, que está muy caro y te aumenta la nafta? Entonces digo, es como que dentro de esa cadena hay como mucha multicausal, si querés. ¿Cómo hacer para combatir por todos los frentes, ¿no? Que es lo más complicado. Sí. Bueno, en Argentina tenemos bastante experiencia de estos episodios y también de medidas que se han tomado que han sido en algunos casos exitosas, ¿no? Y en otros casos no tanto, pero cuando fueron más exitosos los programas
se trató de programas integrales, ¿no es cierto?, que tenían un enfoque que trataba de combatir todas las causas de la inflación. Ahora que somos expertos en este asunto de que la inflación es multicausal, y bueno, los programas integrales que fueron exitosos justamente tuvieron como objetivo combatir los diferentes orígenes de la inflación, tanto el origen fiscal, el origen inercial, el ajuste de precios preventivos, la inercia inflacionaria. Dos casos, digamos, que han sido exitosos relativamente o por un cierto tiempo fueron el programa del Plan Austral en la época del gobierno de Alfonsín y la convertibilidad. Y en ambos casos, bueno, fue un enfoque integral, ¿no es cierto? Se atacó, digamos, el tema de un congelamiento de precios y salarios acompañado con un control de la expansión monetaria y el exceso de gasto público. Entonces, solamente con ese tipo de medidas comprensivas se puede llegar a frenar digamos, este nivel de inflación en Argentina, ¿no? Y para eso requiere un fuerte apoyo político para el funcionario que toma las medidas, que ministro de Economía o ministro de Hacienda, etcétera, tiene que tener un fuerte apoyo político para lograr este tipo de consenso, y lo que uno observa es que hoy es una debilidad el frente político, sobre todo porque en el gobierno hay, como vos decías hace un rato, dos ideas. No, se cortó. A ver si podemos... ¿Está por ahí, Sebastián? A ver. Se cortó. Vamos a retomar enseguida nada más con Sebastián Sheinberg, que es nuestro economista de cabecera. Hablaba de economía y política, ¿no? De las dos cosas fundamentales. fundamentales. Hablando que en el gobierno hay dos ideas diferentes, ¿no? Me parece. Sí, está clarísimo. Así va a terminar la justo frase. Lo que hablabas ayer de Kicillof y de ese plan, el combate que se lanzó desde la ciudad de Buenos Aires contra la inflación, tuvo como detalle político que junto al gobernador estuvo Augusto Costa, que es el ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires, además de ser vicepresidente de Vélez, y también estuvo Roberto Feletti. Eso llamó la atención. Pero Feletti con Kicillof, ¿por qué llamó la atención? Sí, son de porque la misma es funcionario línea. nacional, claro, estaba en un acto de la provincia de Buenos Aires. Bueno, y Augusto pero... Costa se lo mencionaba como posible reemplazo Tachar. de Guzmán. Tachar. Bueno, salvo que... No, Guzmán parece que no está es intocable. intocable. Ahora también habla de política, Guzmán, porque fíjate vos que él va al programa del Gato Silvestre el otro día, y no es que dice técnicamente vamos a hacer esto el otro, dice no, vamos a gobernar con lo que nos acompañe. Digo, ya es otro discurso, ¿no? Claro. Pero bueno, estamos con Sebastián por ahí. Sebastián, ¿estás? Sí, se cortó. Se te cortó justito. Justo estaba escuchando tu comentario y lo que yo había mencionado hace un rato, que para frenar esta inercia y este proceso inflacionario hay que aplicar programas que son muy abarcativos, comprensivos, para, digamos, luchar contra todas las causas que generan la inflación, ¿no es cierto? Y en Argentina, no sé si se llegó a escuchar, pero yo comenté que hubo un par de programas exitosos que tuvieron muy fuerte respaldo. Todo. En el final, lo último que nos perdimos fue que creo que estabas por decir algo así como que no todos piensan igual adentro del gobierno. Ah, sí, por eso digamos que el respaldo político de un programa económico integral es clave, ¿no? Entonces ahí está la dificultad, cuando no hay unidad de criterio desde el Ejecutivo, ¿no? Claro. Ese es el problema que yo veo. Y ahora, también es difícil en un gobierno que es una coalición, y en esa coalición hay como marcadas diferencias. Están los que te dicen con el Fondo Monetario nada, y los que te dicen con el Fondo Monetario todo, porque si no, no se puede. Bueno, es algo, ya se arregló, listo. Ahora están los que te dicen la energía la aumentamos un 20%, y están los que te dicen la energía la aumentamos un 80%. Entonces digo, encontrar equilibrio entre esas dos partes me parece que va a ser lo más difícil también, ¿no? Y vos decís que es imprescindible aumentarla. Entonces, ¿cómo hacés para lidiar con eso? Y sí, realmente los programas de ajuste en general que vienen de la mano de los paquetes del Fondo Monetario tienen un componente que son inicialmente algo recesivos, ¿no es cierto? Y después un poco
en base a la confianza puede venir una expansión económica, y esa es la gran apuesta, ¿no? Porque obviamente cuando vos ajustás el gasto, etcétera, hay un frenazo en la actividad, pero en la Argentina, digamos, lo que necesitamos es un shock de confianza, y eso se logra solamente bajando fuerte la inflación. Así que, bueno, las recetas hay varias, pero hay que, digamos, la rueda ya está inventada, ¿no es cierto? Hay que ver qué hicieron los países exitosos cuando tuvieron que aplicar este tipo de mecanismos antiinflacionarios, y básicamente tratar de adaptarlo al contexto argentino, pero imitar las recetas exitosas. Eso creo que es en todos los órdenes de la vida, ¿no es Pero cierto? somos uno de los pocos países que tiene este problema de inflación, que lo hubieran, bueno, salvo ahora con el contexto de guerra y demás. Estados Unidos tiene una de 8% interanual, que para ellos debe ser la muerte misma, ¿no? Acostumbrado a tener 1 o 2%. Pero, ¿por qué se da la particularidad que la Argentina tiene lo que otros no tienen? Salvo Venezuela, y tenés que pensar en 3 o 4 más, el resto no tiene ese problema. Bueno, sí, no lo tienen ahora, pero lo han tenido tiempo atrás. Por ejemplo, digamos, en Latinoamérica, los procesos inflacionarios fueron de varios países. Digamos, cuando se aplicó el Plan Austral, Brasil también venía de un modelo de muy alta inflación, Bolivia, Perú, y todos esos países aplicaron estrategias que le permitieron reducir la inflación por debajo de un dígito. El caso de Israel también ha sido otro de los casos exitosos, donde la inflación también era galopante y aplicaron un programa de estabilización, y el programa fue exitoso, y de alguna manera tuvimos, digamos, cierto éxito en combatir la inflación durante la época de la convertibilidad. Surgieron otros problemas, como vos, digamos, podrías argumentar, pero una estrategia así abarcativa, con varios condimentos, donde se controle el gasto, la emisión, se produzca un acuerdo de precios y salarios, son condimentos que todos los programas exitosos han aplicado. Entonces, sí. Bueno, pero eso, como te digo, necesita un fuerte respaldo político. Ese es también un poco la debilidad, y un poco, como vos mencionabas hace un rato, el ministro de Economía se está animando a meterse en el terreno de la política, porque sin ese apoyo no va a poder tener consistencia. Sí. Claro. Lo último, un minutito nada más para preguntarte por el tema del gasoil. Viste que hay como mucho inconveniente con esto de la queja que no hay gasoil, que les cobran muy caro en los lugares donde van a cargarlo, tienen que hacer muchos kilómetros para conseguir llenar los tanques y demás. ¿Cuál es el problema real del gasoil? Bueno, habíamos hablado el otro día acerca de que los combustibles en general son sustitutos entre sí, ¿viste? Entonces, vos podés utilizar gas natural en algunos procesos industriales o sustituirlo por gasoil. En este momento, en el mundo, el gas natural está escaseando muy mucho, y entonces las funciones que tiene el gas están siendo reemplazadas por el consumo de gasoil. Entonces también está escaseando mucho el gasoil. Argentina importa gasoil, estamos con restricciones de divisas, no podemos importar todo lo que queremos, y la producción en el mercado interno también hay algunas distorsiones que hacen que los productores de petróleo prefieran también exportar que procesar el petróleo, y del procesamiento del petróleo se obtiene gasoil, nafta, etcétera. Entonces, bueno, está ese problema que combina una incertidumbre global, un shock externo global, con una serie de distorsiones en los precios locales que a veces limitan la disponibilidad del recurso, ¿no es cierto? Entonces, justo en un momento donde se está necesitando para la cosecha, hay escasez de energía en general, y bueno, seguramente si se recomponen, de nuevo, hay un proceso de recomposición de precios, que eso puede generar incentivos para que los refinadores puedan tener el petróleo necesario para procesar y tener más producto disponible para el mercado interno, ¿no? Siempre estamos dando vueltas sobre las distorsiones de precios, los shocks, etcétera.
Es decir, que no es un problema de especulación, sino que realmente no hay menos. Exactamente, es un problema real, de la vida real. Sí. Gracias, Sebastián, te mando un abrazo grande, nos encontramos la semana que viene. Un abrazo grande para ustedes, que estén muy bien. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.